La primera vez que un hombre te entrega su alma, no lo hace con un anillo, ni con una promesa susurrada al oído en mitad de la noche. Lo hace con la verdad. Una verdad tan cruda y afilada que te corta la respiración. Estaba lloviendo, una de esas lluvias torrenciales que parecen querer borrar la Ciudad de México del mapa, y el silencio en nuestro apartamento era más denso que la propia tormenta. Carlos, mi esposo desde hacía 8 años, levantó la vista de su plato intacto, y vi en sus ojos algo que no había visto nunca: el abismo. Con la voz rota, me confesó que años atrás, mientras yo diseñaba edificios y planificaba nuestro futuro, él libraba una guerra silenciosa contra una depresión que casi lo había consumido, que casi lo había empujado al borde del suicidio. Me habló de la vergüenza, del miedo a parecer débil ante mí, ante el mundo, ante él mismo. Y mientras las palabras salían de su boca, sentí como el suelo se abría bajo mis pies, no por su dolor, sino por el peso insoportable de mi propio secreto, uno que de repente se volvía monstruoso a la luz de su frágil honestidad. Antes de esa noche, nuestra vida era un croquis perfecto, una estructura funcional con todas las líneas en su sitio, pero sin alma. Éramos dos extraños compartiendo una hipoteca y una cama demasiado grande. Las conversaciones se habían reducido a listas de tareas, a la logística del día a día, y los besos eran una formalidad, un punto final en una frase que ya nadie recordaba cómo había empezado. Yo era arquitecta, pasaba mis días creando espacios para que otros vivieran, mientras el nuestro se llenaba de un vacío que resonaba en cada rincón. Amaba a Carlos, o quizás amaba la memoria del hombre con el que me casé, el de la risa fácil y los sueños compartidos. Pero esa versión de él se había desvanecido, dejando tras de sí un hombre distante, un compañero de piso con el que compartía un pasado. Y en esa soledad acompañada, en ese desierto emocional, yo había cometido el peor de los actos. Había buscado vida en otro lugar. Había traicionado no solo nuestro pacto, sino la idea misma de lo que éramos. Si estás sintiendo el peso de esta historia, si alguna vez te has sentido perdido en el silencio, suscríbete y déjame saber desde qué parte del mundo me acompañas en esta confesión. Mi conflicto no era simple, no era una elección entre el bien y el mal, sino una batalla constante dentro de mi propia piel. Me sentía una impostora en mi propia vida. Cada «te quiero» que pronunciaba se sentía como una mentira afilada en mi garganta. El secreto que guardaba no era solo un acto, era una mancha que se había extendido por todo mi ser, tiñendo cada recuerdo, cada gesto, cada mirada. Vivía con el pánico constante de ser descubierta, pero al mismo tiempo, con un deseo desesperado de gritar la verdad, de romper el cristal de esa vida perfecta y falsa que habíamos construido. Era una dualidad agotadora, la lealtad a un hombre que, a su manera, seguía siendo mi ancla, y el anhelo de liberarme de una culpa que me asfixiaba lentamente, como una muerte por dentro. Quería confesar, quería que él supiera quién era yo realmente, la mujer imperfecta y rota que se sentaba a su lado en el sofá cada noche, pero el miedo a las consecuencias, a ver su mundo implosionar por mi causa, me mantenía en silencio, prisionera de mis propias decisiones. Y así pasaban los días, en una actuación constante, sonriendo en las cenas con amigos, planificando vacaciones que no quería tomar, construyendo un futuro sobre cimientos de arena. Carlos, por su parte, era la personificación de la estabilidad, un ingeniero metódico, predecible, un hombre que proyectaba una fortaleza que parecía inquebrantable. Para el mundo exterior, y durante mucho tiempo para mí, él era el pilar, la roca. Su distanciamiento emocional, yo lo había interpretado como desinterés, como el desgaste natural de una relación larga. Nunca, ni en mis peores pesadillas, se me ocurrió que detrás de esa fachada de control se escondía una fragilidad tan profunda. Él había construido un muro a su alrededor, no para alejarme, sino para protegerse de sus propios demonios. Y yo, en mi egoísmo, en mi propia búsqueda de sentir algo, cualquier cosa, no había sido capaz de verlo. Estaba tan inmersa en mi propia soledad que no reconocí la suya. Creía que su silencio era un reflejo del mío, una respuesta a mi propio alejamiento, cuando en realidad era un grito de ayuda mudo, una batalla que él sentía que debía librar solo para no cargarme con su oscuridad, para no manchar la imagen del hombre fuerte que creía que yo necesitaba que fuera. La noche de la confesión, la lluvia golpeaba los cristales con una furia que parecía sincronizada con el caos que se desataba en nuestro comedor. El aire estaba cargado, pesado. Habíamos cenado sin intercambiar más de 10 palabras. El sonido de los cubiertos contra la cerámica era lo único que rompía la tensión. Yo lo observaba, intentando descifrar el mapa de su rostro, un territorio que una vez conocí de memoria,
y que ahora me resultaba extranjero. Fue entonces cuando sus hombros se hundieron, como si el peso que había estado cargando durante años finalmente lo hubiera vencido. Sus ojos, fijos en mí, no pedían perdón, pedían ser vistos. Ana, dijo, y su voz era apenas un susurro. Necesito contarte algo. Necesito que sepas por qué he estado tan lejos. Y cada palabra que siguió fue como una piedra arrojada a un lago en calma, creando ondas que sabía que alterarían la superficie de nuestra vida para siempre. Le escuché hablar de la oscuridad, del vacío, de los días en que levantarse de la cama era una hazaña titánica, y sentí una ola de compasión y de terror. Compasión por su sufrimiento silencioso y terror por la magnitud de mi propia traición. En ese instante, con su alma desnuda sobre la mesa, entre los restos de una cena fría, él me entregó la pieza que faltaba en el rompecabezas de nuestro distanciamiento. No era falta de amor, era una lucha por la supervivencia. Me miró con una confianza tan pura, tan absoluta, que me sentí la peor de las criaturas. Él me estaba confiando su mayor vulnerabilidad, creyendo que yo era su puerto seguro, el faro en su tormenta. Y yo, en ese preciso momento, me convertí en la tormenta misma. La verdad luchaba por salir de mi garganta, un impulso visceral de igualar su honestidad con la mía, de decirle, mientras tú luchabas por vivir, yo te estaba matando un poco cada día. Pero al ver su rostro descompuesto, la fragilidad de un hombre que siempre había sido mi fortaleza, me paralicé. ¿Cómo podía añadir mi veneno a sus heridas abiertas? ¿Cómo podía confesar que, en su hora más oscura, yo había buscado consuelo en la luz superficial de otros brazos, en el calor efímero de otro cuerpo? Mi silencio en ese momento dejó de ser una simple ausencia de palabras. Se convirtió en un acto, en una decisión. Se convirtió en una mentira. Los días que siguieron a su confesión fueron una tortura refinada, un infierno personal diseñado a la medida de mi culpa. La revelación de Carlos, en lugar de cerrar la brecha entre nosotros, la convirtió en un cañón insondable. Él, liberado del peso de su secreto, intentaba reconstruir los puentes que su depresión había dinamitado. Me buscaba con la mirada, intentaba tomar mi mano mientras veíamos la televisión, me abrazaba por la espalda mientras yo lavaba los platos. Y cada uno de sus gestos, cada intento de reconexión, era como un carbón ardiente sobre mi piel. Mi cuerpo reaccionaba antes que mi mente. Se tensaba, se encogía, se retiraba. No era por falta de amor, era porque su contacto se sentía inmerecido, una caricia sobre una herida infectada. Él interpretaba mi distancia como una secuela de su confesión, como si necesitara tiempo para procesar su dolor, y esa suposición me destrozaba aún más. Me trataba con una delicadeza infinita. Me preguntaba si estaba bien, me aseguraba que ahora todo sería diferente, y yo solo podía asentir, sonreír débilmente, y sentir cómo la mentira crecía dentro de mí, un tumor maligno alimentado por su bondad. Me convertí en una experta del engaño, no solo hacia él, sino hacia mí misma. Empecé a justificar mi silencio como un acto de piedad. Lo destruiría, me decía a mí misma mientras me miraba al espejo, sin reconocer a la mujer que me devolvía la mirada. ¿Qué ganaría él con la verdad, además de más dolor? Me convencí de que protegerlo de mi secreto era una forma retorcida de amor, un sacrificio. Pero en el fondo de mi ser, sabía que no lo estaba protegiendo a él, me estaba protegiendo a mí misma. Me protegía de su juicio, de su odio, de la imagen de su corazón roto que sabía que me perseguiría por el resto de mis días. Esta dualidad me estaba volviendo loca. Por un lado, sentía un profundo anhelo de cuidar al hombre vulnerable que finalmente se había mostrado ante mí. Quería abrazarlo y decirle que todo estaría bien, que lo admiraba por su fuerza. Pero por otro lado, cada acto de ternura se sentía como una hipocresía. ¿Cómo podía consolarlo por un dolor pasado, sabiendo que yo tenía el poder de infligirle uno nuevo, uno infinitamente peor, uno que llevaría mi nombre? Las noches se convirtieron en el escenario de mi tormento. Me acostaba a su lado, sintiendo el calor de su cuerpo, escuchando su respiración acompasada, y me sentía más sola que nunca. El insomnio se apoderó de mí. Pasaba horas con los ojos abiertos en la oscuridad, repasando cada detalle de mi engaño, cada mentira, cada excusa. La culpa era una presencia física, un peso en mi pecho que me dificultaba respirar. Recordaba las risas compartidas con el otro hombre, la sensación de novedad, la adrenalina de lo prohibido, y esos recuerdos, que en su momento me parecieron un escape, una bocanada de aire fresco, ahora se sentían sucios, manchados por la realidad del dolor de Carlos. ¿Cómo pude ser tan ciega, tan egoísta? Busqué sentirme viva en un momento en que mi esposo luchaba desesperadamente por seguir estándolo. La ironía era tan cruel,
tan devastadora, que a veces me provocaba una risa silenciosa y amarga en la oscuridad de la habitación. Era la risa de una mujer que se da cuenta de que ha confundido un incendio con un amanecer. La casa misma se convirtió en un recordatorio constante de mi traición. Cada objeto, cada fotografía en la pared, parecía juzgarme. La foto de nuestra boda en la sala, nosotros dos sonriendo, jóvenes y llenos de promesas, ahora me parecía una burla. Recordaba el día que elegimos juntos el color de las paredes del dormitorio, un azul sereno que supuestamente traería paz, y ahora ese color me asfixiaba. Me recordaba el mar de mentiras en el que me estaba ahogando. Carlos, en su intento por crear un nuevo comienzo, empezó a traer flores a casa, a sugerir que hiciéramos pequeños proyectos de renovación, que cambiáramos los muebles. Quería llenar el espacio de nueva vida, sin saber que el espacio ya estaba ocupado por mi secreto. Y yo participaba en sus planes. Opinaba sobre cojines y cortinas, mientras por dentro solo quería prenderle fuego a todo, ver cómo ardía nuestra vida falsa hasta reducirse a cenizas, porque quizás solo desde las cenizas podrían hacer algo verdadero, aunque fuera doloroso. Un martes por la mañana, unas semanas después de la confesión de Carlos, el universo decidió que mi castigo silencioso no era suficiente. La segunda línea en la prueba de embarazo apareció casi al instante, nítida, brutal, inequívoca. Sostuve el pequeño objeto de plástico en mi mano temblorosa y sentí cómo el aire abandonaba mis pulmones. El pánico, frío y afilado, me atravesó el estómago. No era la alegría esperada, no era la emoción de una nueva vida, era la materialización de mi peor pesadilla. Mi secreto ya no era un fantasma del pasado, un recuerdo que podía intentar enterrar. Ahora tenía futuro, tenía un latido. Crecía dentro de mí, un pequeño ser vivo cuya existencia misma planteaba una pregunta devastadora, una pregunta que no tenía respuesta fácil. La incertidumbre sobre la paternidad era una bomba de tiempo implantada en mi propio cuerpo, y el reloj acababa de empezar a correr. Miré mi reflejo en el espejo del baño y solo vi terror. Cuando le di la noticia a Carlos, su reacción fue de una alegría tan pura, tan abrumadora, que sentí que me partía en dos. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Me levantó en brazos. Dio vueltas conmigo por el salón mientras reía. Para él, este bebé era un símbolo, la prueba de que habían superado la oscuridad, un faro de esperanza, el comienzo de nuestro verdadero para siempre. Hablaba sin parar del cuarto del bebé, de nombres, de cómo sería como padre, y cada una de sus palabras de ilusión era una puñalada en mi conciencia. Yo sonreía, asentía, lo abrazaba, pero por dentro me estaba desintegrando. El pánico se había instalado en mi garganta, un nudo apretado que me impedía hablar, que me impedía respirar. ¿Cómo podía participar en esta felicidad que se sentía como un fraude? Estaba celebrando la posible destrucción del hombre que amaba. Mi secreto ya no se trataba solo de mí y de mi pasado. Ahora involucraba el futuro de Carlos y la vida de un niño inocente. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. La noticia del embarazo me empujó a una crisis existencial sin precedentes. Pasaba horas mirándome al espejo, pero ya no me reconocía. ¿Quién era esa mujer con ojeras y una mirada asustada? ¿Era la esposa que debía consolar a su marido y construir un hogar para su hijo? ¿O era la adúltera que había puesto una bomba en el corazón de su propia familia? La línea entre ambas se había vuelto borrosa, inexistente. Me di cuenta de que mi búsqueda desesperada por sentirme viva, por escapar del vacío de mi matrimonio, me había llevado a crear una situación que podía aniquilar por completo la vida emocional de Carlos, justo cuando él había encontrado la fuerza para empezar a reconstruirla. La culpa ya no era solo un sentimiento, era mi identidad. Me había convertido en la encarnación de la traición. Y la pregunta que me atormentaba día y noche ya no era si debía contar la verdad, sino qué forma de crueldad era menor. ¿Era más cruel permitirle vivir una mentira feliz, criar a un hijo que quizás no era suyo, pero amarlo con todo su ser? ¿O era más humano destrozar esa felicidad con una verdad que podría romperlo de una manera de la que quizás nunca se recuperaría? No había una respuesta correcta, solo diferentes grados de dolor. Mi conciencia experimentó un cambio fundamental. El foco de mi angustia se desplazó. Al principio, mi miedo se centraba en las consecuencias para mí. El miedo a ser juzgada, a ser abandonada, a quedarme sola. Pero ahora, mirando el rostro ilusionado de Carlos cada día, mi miedo se transformó en un terror por él. Pensaba en el momento en que su sonrisa se congelaría, en que la luz de sus ojos se apagaría para siempre, reemplazada por la incredulidad y el dolor. Imaginaba el sonido de su corazón rompiéndose, y ese sonido imaginario era más fuerte que cualquier grito.
Comprendí que ya no se trataba de protegerme a mí misma, sino de encontrar la manera menos destructiva de proceder, si es que existía tal cosa. Empecé a sopesar las mentiras y las verdades como un cirujano sopesa qué miembro amputar para salvar una vida. ¿Qué era más importante? ¿La verdad biológica o la verdad del amor y el compromiso que un padre siente? ¿Tenía yo el derecho de arrebatarle esa futura paternidad, esa alegría que lo estaba sanando, solo para limpiar mi propia conciencia? El dilema moral me estaba desgarrando por dentro. La soledad de mi secreto se volvió asfixiante. No tenía a nadie con quien hablar. ¿Cómo podía confiarle a alguien una verdad tan monstruosa? Mis amigas solo veían la fachada, la pareja perfecta que esperaba su primer hijo. Mis padres adoraban a Carlos. Contarlo sería desatar un cataclismo que arrasaría con todo a su paso. Así que guardé mi tormento para mí, lo que solo lo hizo más intenso. Empecé a tener ataques de pánico en lugares públicos, en el supermercado, en medio de una reunión de trabajo. El mundo seguía girando, pero el mío se había detenido en el instante en que vi esa segunda línea en la prueba. Me sentía como una espectadora de mi propia vida, viendo a una actriz interpretar mi papel, sonriendo, comprando ropa de maternidad, hablando del futuro, mientras la verdadera yo estaba atrapada en un sótano oscuro, gritando sin que nadie pudiera oírme. El aislamiento era total, una prisión cuyas paredes eran mi propio cráneo. Me di cuenta de que no podía seguir así. La mentira me estaba consumiendo, me estaba enfermando física y mentalmente. Entendí que cualquier intento de reconstrucción no podía ser sobre salvar nuestro matrimonio, al menos no al principio. Tenía que ser sobre salvarme a mí misma de la desintegración. El primer paso no podía ser la confesión a Carlos, porque no tenía las herramientas para manejar esa conversación. No sabía ni por dónde empezar. El primer paso tenía que ser una confesión a mí misma, pero en un espacio seguro, donde la verdad pudiera salir sin causar una destrucción inmediata. Con manos temblorosas, busqué en internet y marqué el número de una terapeuta. Hacer esa llamada fue uno de los actos más difíciles y valientes de mi vida. Fue admitir que estaba rota, que necesitaba ayuda, que no podía navegar esta tormenta sola. Fue el primer ladrillo en la construcción de un puente hacia la verdad, aunque no tuviera ni idea de lo que encontraría al otro lado. Las sesiones de terapia se convirtieron en mi único refugio, la única hora de la semana en la que podía quitarme la máscara. La primera vez que conté toda la historia en voz alta, las palabras salieron torpes, llenas de vergüenza y dolor. Lloré como no había llorado en años, un llanto visceral que venía de lo más profundo de mi ser. Decir la verdad, aunque fuera a una extraña, fue a la vez devastador y liberador. Era como drenar un absceso, doloroso pero necesario para empezar a sanar. Mi terapeuta no me juzgó, solo escuchó. Me hizo preguntas que me obligaron a mirar las partes más oscuras de mí misma, a entender por qué había buscado un escape en lugar de enfrentar el vacío de mi relación. Empecé a comprender que mi infidelidad no nació del deseo, sino de la desesperación, de un grito silencioso por sentirme vista, una ironía cruel, dado el grito silencioso que Carlos también estaba emitiendo. La terapia no me ofrecía respuestas fáciles, pero me daba un espacio para desentrañar el nudo de mis emociones. Inspirada por la terapia, comencé un ejercicio doloroso pero necesario. Empecé a escribirle cartas a Carlos, cartas que sabía que nunca le entregaría. En ellas vertí todo lo que no podía decirle a la cara. Le conté sobre mi soledad, sobre el día que conocí al otro hombre, sobre la culpa que me consumía, sobre el pánico que sentía cada vez que él hablaba del bebé. No me excusé, no busqué justificaciones. Simplemente expuse los hechos de mi corazón con una honestidad brutal. Llené página tras página con mi verdad, con mi arrepentimiento, con mi miedo. Escribir era una forma de organizar el caos en mi cabeza, de dar forma a mi confesión, de practicar las palabras que un día tendría que pronunciar. Cada carta terminaba de la misma manera, con un «te quiero» y un «lo siento», que se sentían tan inmensos y tan insuficientes al mismo tiempo. Esas cartas eran mi ensayo para el fin del mundo, o quizás para el comienzo de uno nuevo. A través de la terapia y la escritura, llegué a una conclusión ineludible. La mentira, por muy piadosa que intentara disfrazarla, era veneno. Estaba envenenando a Carlos con una felicidad falsa. Estaba envenenando a nuestro hijo con un origen incierto, y me estaba envenenando a mí con una culpa que me aniquilaría. La verdad, por otro lado, era una cirugía a corazón abierto sin anestesia, dolorosa, arriesgada, con una alta probabilidad de mortalidad para nuestra relación. Pero era la única oportunidad de una verdadera sanación, para él y para mí, juntos o por separado. Decidí que merecía la verdad, por terrible que fuera.
Merecía la oportunidad de tomar sus propias decisiones basándose en la realidad, no en la ficción que yo había construido para él. Y nuestro hijo merecía nacer en un mundo de honestidad, no en uno construido sobre un secreto fundamental. La decisión me trajo una extraña calma, la calma de quien ha aceptado lo inevitable. Así llegamos a esta noche. Estoy sentada frente a él en el sofá, el mismo en el que tantas noches hemos compartido en silencio. Una taza de té se enfría en mis manos, que no dejan de temblar. Él me sonríe, ajeno a la tormenta que está a punto de desatarse. Me está contando una anécdota divertida de su día en el trabajo. Y luego empieza a hablar del futuro, de la cuna que vio en una tienda, de cómo no puede esperar para sentir al bebé patear. Su rostro está iluminado por una esperanza que yo misma voy a extinguir. El aire en la habitación se siente denso, pesado, como los momentos antes de que el cielo se rompa en una tormenta. No hay resolución, no hay un final claro. Solo existe este momento, esta calma aterradora antes del cataclismo. Lo miro a los ojos, respiro hondo y abro la boca para hablar, sabiendo que las próximas palabras que pronuncie destruirán la paz que tanto hemos luchado por mantener, pero también serán el primer paso hacia una verdad brutal, la única que, quizás, algún día pueda liberarnos. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Comenten "El amor no tiene precio" si ustedes también creen en la bondad humana.